So let's start, my friends. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Entonces, la clase pasada habíamos visto que el tema que nos proponía el módulo era el pasado. ¿Listo? Vamos a dejar el módulo un poquito al ladito y vamos a ver una explicación del pasado. Vamos a hacer una actividad eh, y, y nada, espero les guste. Entonces, necesito que me pongan mucha atención acá. Todos mirándome acá. Después toman apuntes, yo les doy tiempo. Vamos a arrancar con este pasado, como si nunca lo hubiéramos visto. Listo, es el pasado. Así como nos dicen acá nos dan una explicación así toda gramatical, toda académica, especializada del pasado simple en inglés, es equivalente al pretérito imperfecto y pretérito indefinido del español. Ok, niños, el pasado es para describir acciones que ocurrieron en el pasado y ya finalizaron. ¿Listo? Por ejemplo, si yo les digo, em, empecé mi Profe, está universidad compartiendo y la pantalla o algo terminé. así. ¿No la estoy compartiendo? No. Perdón, perdón. Perdón. Listo, ya ahora sí. Entonces, aquí les decía, pues tienen esa explicación. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que el pasado es para describir acciones que ocurrieron en el pasado y ya finalizaron. ¿Listo? I finished my bachelor degree. Terminé mi carrera universitaria. ¿Listo? Ya yo la empecé en el pasado y la terminé en el pasado. Ya, de eso no vuelvo a saber. ¿Listo? Esa es la función de nuestro pasado simple. Es la manera más común con la que vamos a expresar el pasado en inglés. ¿Listo? Y es bien importante. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Lo segundo es que los verbos irregulares y irregulares. ¿Listo? Esos son los temas que, mejor dicho, lo que nos tiene que quedar acá. Porque con la explicación se van a dar cuenta. Entonces, para formar, para formar nuestro pasado simple con los verbos regulares, usamos el infinitivo del verbo, tal como lo trajo al mundo. ¿Listo? Mírenlo acá. Learn, want, stay, walk, show. ¿Listo? Para estos verbos regulares lo único que vamos a hacer es añadirle una ed al final. ¿Listo? Aquí wanted, learned, stayed, walked, showed. ¿Listo? Para que ustedes... Ah, bueno, pero no se comparte el audio. Para que ustedes se den cuenta, aquí pues también tienen la pronunciación de cada una. El inglés es uno de los idiomas que más tiene excepciones a sus reglas. ¿Listo? Por eso son tan importantes que ustedes las tengan muy en cuenta. Con el pasado, con la formación de estos verbos tenemos tres excepciones que son bastante fáciles. ¿Listo? Son muy Profe, no se le fáciles. escucha nada. ¿No se me escucha? No, sí, profe, yo le Sí, sí, escucho. se escucha. Bien. Yo también lo escucho. Sí, se escucha. Yo lo tengo con volumen alto y sí. Listo. Listo. Intenta reiniciar la llamada y dale F5 a ver si se soluciona. Entonces, nosotros tenemos acá tres excepciones. Para estas tres excepciones es bastante fácil. Para verbos que terminan con una sola E, ya no le van a añadir ed, sino que solamente la D. ¿Listo? Aquí no le van a colocar otra E. Entonces, si ustedes ven un verbo que termina ya con la E, solo le ponen la D. Chao, se acabó la primera excepción. Nos vemos. Dice, por ejemplo, ustedes dicen que change termina con E, change it. Believe, believed. ¿Listo? Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, tranquilos con eso de las vocales cortas, lo único que tenemos aquí, excepto con la Y y la W, tenemos aquí stop. ¿Listo? Miren esta vocal. ¿Listo? Stop. Lo único que vamos a hacer es stop. ¿Vamos a doblar qué? ¿Qué ven acá? ¿Qué ven acá doble ustedes? La P. La P. Esa es la consonante que vamos a doblar. Commit, committed. ¿Listo? Nosotros tenemos acá. Un momento, perdón.
Listo, mis niños. Estaba con el Wi-Fi y no me he dado cuenta que no tenía el cable. Menos mal, no se me fue el internet. Listo, entonces seguíamos acá. Eh, y la tercera excepción, con verbos que terminan con una consonante Y. Listo, se cambia la y simplemente esta Y también la cambiamos por una I y le añadimos la E y la D. Entonces acá tenemos study it. Tenemos try it. ¿Listo? Esta regla ya la habíamos visto en algún tema del presente. ¿Listo? Entonces, pilas. La cogíamos de esta I, la desechábamos, chao, la cambiábamos por una I latina y le agregábamos ed. Esas son las tres excepciones. ¿Listo? Cuando hagamos la actividad, las vamos a recordar un poquito más. ¿Listo? Niños, lo mismo de siempre. Hay muchos verbos irregulares en inglés. ¿Listo? Como nos dicen aquí en la página, no hay una manera establecida para formarlos. Hay una lista, sí, de irregulares que es muy completa, que la página no la da. Pero ustedes buscan verbos irregulares y les va a salir. ¿Listo? Los más comunes que ustedes deben tener para esta clase, tener súper clara, son be. ¿Listo? El pasado simple, was y were. ¿Cuándo definimos que usamos was y were es para qué? Para que ustedes ¿cómo lo relacionan? ¿Cómo ustedes explicarían para cuál se usa was y para cuál se usa were? ¿Qué dicen? Si ustedes ven acá los dos grupos. ¿Cómo discriminarían estos dos grupos? ¿Cómo ustedes le dan un nombre a estos grupos? ¿Qué piensan? Sabemos que aquí hay pronombres, pero ¿cuál es la diferencia de estos pronombres a estos pronombres? Que uno es singular y el otro es plural. Pum. Eso es, Ay, sí. eso es, eso es. Para el was vamos a usar los singulares y para were vamos a usar los plurales. ¿Listo? Profe, A una excepción de pregunta. este tú. Eso Dime. iba a preguntar. Eso iba a preguntar porque pues entonces el tú no iría con was, porque él también El es... tú no iría. Exacto. Cuando yo explico es una muy buena pregunta. Cuando yo explico el verbo to be, entonces siempre yo lo divido con tres grupitos. Entonces digo, bueno, nosotros tenemos la palabra amaréis. Entonces ustedes cogen amaréis y lo dividen en tres. Am, are, is. ¿Listo? Y entonces les digo, bueno, el am se quedó con el I. El is se quedó con las personas del singular. ¿Listo? Y el are se quedó con las personas de plural, incluyendo este tú. ¿Listo? Incluyendo ese tú. ¿Listo? Esa es como la pequeña excepcioncita que tenemos. Pero generalmente esto es para el where, es el where y el are. En este caso estamos hablando del to be y el where es el pasado del verbo to be. Siempre va a coger al tú entre el grupo de los plurales. ¿Listo? Siempre. Porque también funciona como ustedes. Entonces aquí ustedes, nosotros, ellos. Y este funciona como tú. ¿Listo? Si tú dices you Sí, were in my house, tú estuviste en mi casa. O puede significar ustedes estuvieron en mi casa. Profe, o sea, ¿cómo decimos? sí tiene sentido, pero pues, o sea, si significa dos cosas, debería, o sea, por ejemplo, ustedes estuvieron en mi casa, you has, no, you were, o tú estuviste en mi casa, you has, ¿sí me entiende? Sí, yo te entiendo perfectamente. O sea, tú dices, pero si significa lo mismo, deberían hacer una distinción para que uno no se confunda. ¿Cierto? Más o menos Sí, por ahí. algo Listo. así. La distinción que tú necesitas es el predicado de la oración o el complemento de la oración o el mismo contexto de la conversación que te dé para decir que le estamos hablando al plural o le estamos hablando al singular. ¿Listo? Voy a modificar el inglés, bro. Sí, nos tocaría como pasar una carta de petición. Venga, hágame un favor y le cambia eso porque es que me suelo confundir. Pero no, véanlo como una ayuda, véanlo como que es una regla menos que toca aprender. ¿Listo? Nosotros tenemos aquí el do y el pasado es did. ¿Listo? Tenemos de aquí have y el pasado es had. Como les digo, hay una manera de aprenderlo, nos toca by heart. Tenemos aquí reglas de pronunciación que ya las vamos a trabajar en próximas sesiones. Por el momento vamos a trabajar con la estructura.
La estructura es súper fácil, es súper sencilla. Nosotros tenemos en cuenta que lo que me van a grabar en estas cabezas en este momento es que cuando nosotros tenemos el was o el were, no usamos ningún tipo de auxiliar. ¿Listo? Nada. No usamos ningún tipo de auxiliar. ¿Cómo así, profe? ¿Cuál será el auxiliar del pasado? Nosotros lo hemos visto. ¿Cuál es el auxiliar del pasado? El El did. did. El did. Muy bien. ¿Listo? Pero cuando usamos el verbo to be es tan VIP, es tan especial, es tan importante que no necesita ningún auxiliar para funcionar. Entonces ustedes ven acá el she was a doctor. ¿Listo? She was a doctor, era doctora. Era doctora y aquí no ven ustedes ningún did de nada, ni siquiera en la negación. ¿Listo? Y acá, ni siquiera aquí en where. En la negación no lo ven. ¿Listo? Ya vamos a las preguntas. Nosotros tenemos acá, she was a doctor, ella era una doctora. The keys, miren aquí, were in the drawer. ¿Listo? Las llaves estaban en el cajón. I wanted to dance. ¿Listo? Yo quería bailar. ¿Listo? Eh, si yo quiero negar, si aquí estamos hablando del verbo to be, este es el pasado del verbo to be, was, were. Si yo quiero negar esta oración, I wanted to dance, ¿usamos el did o no lo usamos? Si yo quiero negar, si yo quiero decir yo no quería bailar, ¿cómo negamos yo no quería bailar? Sería Creo que escondida. I didn't want. Exacto, ahí sí. Exacto, ahí sí usamos el did. La única, cuando no usamos ese did, es cuando tenemos nuestro verbo to be. En este caso, ustedes saben que el was y el were es el pasado del verbo to be. ¿Listo? Y ese verbo no necesita ningún tipo de auxiliar. ¿Listo? Seguimos con los ejemplos. We believed him. ¿Listo? Le creímos. I bought a blue car. Verbo regular o irregular este bought. Irregular. Irregular. Miren que aquí no termina con ningún tipo de regular, 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 irregular, irregular. ¿Listo? Pilas. Las frases negativas. Nosotros tenemos acá. She wasn't a doctor. Ella no era doctora. Y the keys weren't in the drawer. Aquí podemos decir was not o were not. Como podemos dar la contracción. Wasn't o weren't. ¿Listo? Ambas están bien. Both are okay. ¿Listo? Nosotros tenemos acá los demás verbos. Miren aquí, todos los demás verbos. Nosotros los usamos el did. They didn't, I didn't want to dance. Como nos decía ahorita Mariana, I didn't want to dance. Yo no quería bailar. They didn't learn English. Ellos no aprendieron inglés. We didn't believe him. No te creímos o no le creímos, perdón. I didn't buy a blue car. ¿Listo? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el verbo en la negación y el verbo en la afirmación? Miren aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo en la negación y en la afirmación? Analicen pues. Miren, aquí está el about. Y aquí tenemos el ejemplo con by. ¿Qué opinan? Porque ya está el did, entonces el verbo no tendría que estar en pasado. Exacto, muy bien, Gaby, muy bien. Como ya estamos negándolo acá, en las negaciones siempre el verbo principal de la acción va en infinitivo. Va en infinitivo. Ese no le vamos a poner ninguna ed ni nada. ¿Listo? Ese solamente es para las oraciones afirmativas. Y ya, listo, súper bien. Para las oraciones, eh, interrogativas, nosotros tenemos acá, por eso hacen la distinción. El verbo to be, ¿qué hace? Pasar su propio verbo a was she a doctor? Was she a doctor? ¿Era ella una doctora? ¿Era doctora? Were the keys in the drawer? ¿Estaban las llaves en el cajón? Aquí con el verbo to be, lo que hemos hecho siempre. Primero, el auxiliar. ¿Listo?
Y acá con todos los demás verbos, que no es el verbo to be, todos los demás verbos sí usamos el auxiliar, pasamos el auxiliar a la primera, a la primera, a la primera parte de la oración. ¿Listo? ¿Qué auxiliar usamos cuando estamos hablando en tercera persona? El did. ¿Qué auxiliar usamos? ¿Qué creen? ¿Se acuerda que para las terceras personas generalmente lo cambiamos? Generalmente cambia. Para este pasado, ¿qué pasa? No, no se cambia. No se cambia para nada. ¿Listo? Sigue Para ahí. nada. Aquí no discrimina en tercera persona de nada. Puede decir did she como puede decir did you. No cambia para absolutamente nada. ¿Listo? Punto a nuestro favor, punto a nuestro favor. No tenemos que discriminar entre primeras o terceras personas. ¿Listo? Niños, nota, al igual que las frases negativas, el verbo auxiliar va en pasado del did normal, lo acabamos de ver, y el verbo principal igual en infinitivo. Mírenlo ustedes con want, miren ustedes con learn, miren ustedes con believe y miren ustedes con buy. ¿Listo? Entonces, hasta este punto me voy a la llamada para verlas. Hasta este punto preguntas o vamos claros. Pulgar arriba si vamos claros. ¿Estamos claros? Listo, bien. Eh, listo, si tienen preguntas, yo cuento hasta 10 y alguien me levanta la mano, si no, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, genial. Hasta ahí vamos claros, súper claros. Nosotros tenemos acá los usos. ¿Para qué nos sirve esa vaina, profe? Listo. Nosotros tenemos acá el pasado para hablar, como les dije al principio de la lección, hablar de una acción que comenzó y acabó en el pasado. ¿Listo? Comenzó y acabó en el pasado. Profe, pero ¿cómo hacemos para identificar esas? ¿Cuáles son las the keywords, las palabras claves para identificar el pasado? Simple. Last year, yesterday, last night, and so on. Y así. Last year, el año pasado. Yesterday, ayer. Last night, anoche. Last month, el mes pasado. Last April, el abril pasado. ¿Listo? Pilas, pilas. Esas son las palabras con las que nosotros identificamos ese pasado simple. ¿Vale? Nosotros tenemos acá ejemplos. Dice, Tom stayed at home last night. Tom se quedó en casa anoche. Anoche, last night. Mírenlo. Kate worked last Saturday. ¿Listo? Kate trabajó el sábado pasado. I didn't go to the party yesterday. No fui a la fiesta ayer. Miren que todas son acciones que comenzaron en algún punto y terminaron ya. No volvimos a saber de esas acciones. Did they walk to the school this morning? Han caminado, caminaron más bien. Caminaron a la escuela esta mañana. ¿Listo? Ese es nuestro primer uso, la manera de identificarlo. Se usa el pasado simple también para una serie de eventos en el pasado. Entonces, por ejemplo, I received the good news and immediately called my husband. Entonces, recibí la buena noticia y llamé a mi esposo. ¿Listo? Serie de eventos en el pasado, solo en el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos otro. He studied for an hour in the morning. Worked all afternoon and didn't return home until 10 at night. ¿Listo? Él estudió durante 1 hora por la mañana, trabajó toda la tarde y no regresó a casa hasta las 10 de la noche. Todo en pasado. Todo en pasado. Noten ustedes acá el studied es un verbo regular, el worked y acá didn't return. Aquí no va returned con, Profe, una con la E y la pregunta. D. Dímelo. Ahí donde dice, bueno, él estudió por 1 hora, está el an, pero ¿por qué si ese no es para vocales? Es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos acá esta hermosa H. En H, con la H, an hour, nosotros tenemos
esta H que es muda. ¿Listo? An hour. Entonces nosotros tenemos que darle la distinción de a hour. No, sí, suena como pausado. Entonces, an hour. ¿Listo? Con esa H es la única que nosotros vamos a colocar con la N. ¿Listo? Y nosotros tenemos estos tres usos, pero la verdad yo considero que este se parece al segundo. Entonces también lo usamos para acciones repetidas o habituales en el pasado. Entonces, we always traveled to Cancun for vacation when we were young. ¿Listo? Entonces nosotros siempre viajamos a Cancún para vacaciones cuando éramos niños. ¿Listo? Eh, he walk, he walk 5 kilometers every day to work. ¿Listo? Caminó 5 kilómetros o caminaba 5 kilómetros todos los días para el trabajo. ¿Listo? También lo usamos para narraciones. ¿Se acuerdan ustedes esa narración, esa historia de la chica del carro y ese que trabajamos el año pasado? Esa es una narración, acciones en periodo de tiempo del pasado. Entonces, I worked for many years in a museum. ¿Listo? Nosotros tenemos acá, trabajaba en un museo durante muchos años. ¿Listo? I worked. She didn't eat meat for years. No comía carne por años. Y la última es para generalidades o hechos del pasado. Entonces, las generalidades ya son temas que no vamos a cambiar nunca. Entonces, o igual, pasado. Entonces, the Aztecs live in Mexico. Los aztecas vivían en México. Eso ya no lo va a cambiar nadie. ¿Listo? I played the guitar when I was a child. Y yo tocaba la guitarra cuando era niño. Eso ya no lo va a cambiar nadie. ¿Listo? Esas son nuestros usos del pasado. ¿Listo? Entonces, antes de pasar a la actividad, vamos a intentar hacer esto. ¿Cómo diríamos stop? Sam, noten aquí, lo que tenemos que hacer es completar con los verbos, con la forma correcta del verbo que se encuentra entre paréntesis. ¿Listo? Sam, stop the car to take a picture. ¿Cómo diríamos ahí? ¿Cómo es el verbo stop en pasado? Se Analices. dobla la P y el ED. Listo, muy bien. Stop. ¿Listo? Stop. Aquí doblamos la P. Súper. I study es el verbo for the exam for 3 hours. ¿Qué tal ese verbo? ¿En qué termina? Es un verbo regular, irregular. ¿Qué se le hace? Pues, pero, ahí se, oh, Dilo, dilo, dilo. pues no sé, pues según la gramática yo quitaría la I latina y pondría la Y y pondría una I latina y LD. Exacto, así es. Studied. ¿Listo? Así es. Nosotros tenemos aquí la número 3. They be happy to be home. They analicen. Verbo Ese sería- regular o irregular. es un- El where se pone, ¿no? Porque es they. ¿Segura? ¿Qué iba a decir Felipe? was, ¿no? No. ¿Lo mismo? No, es where, ¿Será? supongo. ¿Será? Pues yo creo. Muy bien. They were. Esto es plural, entonces usamos el were. Muy bien. They were happy to be home. ¿Listo? Nosotros aquí tenemos Sally, number 4. Be disappointed. ¿Qué significará esto? She missed is the verb. The party. Igual, be. Ahí igual, ahí cuál va. Ahí sí va Was. Bien. ¿Qué significa disappointed? En desacuerdo. ¿En desacuerdo dijiste?
Sí. I disappointed with Santa Fe because lost the game in 6 minutes. Estoy decepcionado con Santa Fe porque perdió un partido en 6 minutos. Decepcionado. ¿Listo? Es cuando algo te decepciona. Desacuerdo es disagree. Por eso lo, Sí, lo sí. relacionaste. ¿Listo? Bien. Disappointed. A nuestro vocabulario de una. Sally was disappointed. She. Ese miss, ¿qué será? ¿Verbo regular o irregular? Yo creo que regular. ¿Cierto? Ya nuestro cerebro empieza a decirnos que es regular. Porque nosotros, ¿cómo diríamos irregular? Miss, con T, eso no existe. ¿Listo? Bien, bien, bien. Ahí vamos muy bien. When I was young, we always go to Florida for the next summer. Ese go, regular o irregular. Es irregular. Es irregular. Muy bien, es irregular. Went. Nosotros nunca vamos a colocar goet. Jamás, eso no existe. Went. ¿Listo? Went. Muy bien. Number 6, my friends. Número 6. Dan not work last week. Ay, ¿qué hace? Ay, ¿qué tal? ¿Qué haríamos? Sería didn't work. Didn't work. ¿Listo? Era, está bien. Didn't o did not, ahí está perfecto. Y el verbo va en infinitivo. ¿Listo? Nosotros, ¿qué hacemos acá? El verbo wash. ¿Irregular o regular? Es regular. Regular. ¿No? Versiones encontradas ahí. Es regular. Es regular. ¿Listo? Washed. Listo. ¿Cómo haríamos esta? ¿Qué hacemos? ¿Qué Se hacemos pone acá? el did de primeras Y y se de deja- segundas el verbo. ¿Cómo es irregular? Pues washed. ¿Listo? Seguimos. Profe, pero ahí, si el día Ay, no se pone el ed porque ya están pasados. Ya está exacto, sí. A mí se me da la memoria. Muy bien. Dream. ¿Regular o irregular? Es regular. Es irregular. Muy bien. ¿Cómo es la manera irregular? La forma irregular de ser. Eso es soñar, ¿no? Sí. No sé. Pero bien, ya tu cerebro dijo eso es irregular porque esto nunca lo hemos visto, ¿cierto? Friend. ¿Listo? Esa es la manera irregular. Pilas. Hay que estudiarlos. Muy bien. Meet. Irregular. ¿Cómo es el verbo irregular? ¿Cómo es el pasado de este verbo? Sí es irregular. Hay que quitarle algo. La E, una vez. No, Es- quitarle una T. Sí, No. profe. O sea, M-E-T nomás. Ah, yo te entendía que quitarle una T, ¿no? Porque... Exacto, sí. Listo, bien, esa. Met, meet, met. ¿Listo? Y la última. ¿Cómo diríamos esta? Ahí se pone Did you find. It, you, El find normal. aquí en su forma infinitiva. ¿Listo? Creo que sacamos 100. ¿Listo? Muy bien, esto está correcto. Gracias, gracias. Los que no participaron y estaban escuchando, porfa, hagan estos ejercicios para que eso es pura práctica, pura práctica. ¿Listo? Bien, nosotros tenemos una, no contraposición, sino como un agregado a este pasado. ¿Listo? Que es el used to. Como nos explicaban las personitas que les había puesto a buscar este used to, porque en el libro está ahí, past simple, used to. Este used to es de soler. Yo solía hacer algo. Utilizamos
esto en el pasado simple, ¿listo? Ay, perdón. Más la preposición to, ¿listo? Funciona como verbo modal. Entonces nosotros, la estructura es bastante sencilla. Nosotros tenemos aquí, we used to go to the beach, ¿listo? Yo solía ir a la playa. Digo nosotros, perdón. Solíamos ir a la playa, ¿listo? He used to smoke. I used to like. There used to be. Aquí no hay there. Aquí no hay ninguna distinción acerca de la segunda persona, la tercera persona, la primera, que aquí va con use, que la S, no. Aquí, used to, ustedes ven acá, la tercera persona y la segunda persona de plural igual, ¿listo? Entonces ahí, esa es facilísima. Solamente nosotros debemos acá entender que el used to es para yo solía, nosotros solíamos, ellos solían, ¿sí? Se usa para experiencias que nosotros solíamos hacer, ¿listo? O hábitos también se puede decir. Para las negativas, como usábamos acá, el didn't. I didn't used to like. ¿Listo? Antes no me gustaban mucho las setas, pero ahora sí me gustan. Food didn't used to be so expensive. La comida no solía ser tan cara. Pilas, ese used to be se usa bastante. We didn't used to go away on holiday very often when I was young. ¿Listo? No solíamos ir de vacaciones a menudo, often, pilas, cuando era joven. Y las oraciones interrogativas, tal cual lo acabamos de ver. Pasábamos con el did. Didn't he use to smoke a lot? Él no fumaba antes mucho. Did you used to live there? ¿Vivías ahí antes o solías vivir ahí antes? Did they used to go to the beach in the summer? Solían ir a la playa durante el verano o los veranos. ¿Listo? Y lo que deben tener en cuenta es que nosotros nunca vamos a usar el used to para el presente. Este used to es solo para el pasado. ¿Por qué no lo usamos para el presente? Porque si vamos a hablar del presente, nosotros decimos usually o normally. ¿Listo? Por ejemplo, we Pero, usually profe, go to... Dime. digamos si digo yo suelo, no, sí, yo suelo jugar tal día, sería use sin LD, ¿no? Exacto, porque ya estás hablando en pasado. Yo suelo jugar, bla, bla, bla. Pero, Ya estás hablando en presente, perdón. Ya estás hablando vale. en presente. Yo suelo jugar, eso ya es una rutina. Entonces, estamos hablando de rutina, es presente simple. Entonces, tú no le vas a usar el used to. Tú dices usually o dices normally. Con tu ejemplo, I usually go to play soccer every day. ¿Listo? Voy a jugar fútbol todos los días. ¿Listo? Nosotros nunca vamos a ver, miren que acá lo colocan. No, pensé que colocaban el error. Es solamente, es con otra cosa, con la would. Pero tú nunca vas a ver I used to play soccer en presente. ¿Listo? Porque ahí estás diciendo yo solía jugar fútbol. ¿Listo? ¿Te quedó claro ahí? Sí. Sí, señor. Listo, genial. Este would es el verbo modal, ¿listo? When I was young, we would go to the beach every summer. Cuando era niño solíamos ir a la playa cada verano. Este would nunca lo vamos a usar, nunca lo vamos a usar para hábitos, ¿listo? Nosotros no decimos he would smoke a lot. No, nunca lo vamos a usar. Para eso está el used to, ¿listo? Él solía fumar mucho, pues ahí nosotros sabemos que usamos el used to y no el would, ¿listo? Ese es como el used to ahí que nos quieren explicar ahí en el libro de solíamos hacer algo. ¿Listo? Vamos a hacer una actividad sencilla en estos, la próxima hora. Nosotros tenemos esto. Y vamos con China. ¿Listo? China. Entonces, lo que vamos a hacer, mejor, ahí la cambio. En la siguiente hora entramos con esta actividad. Son 20 preguntas acerca del pasado simple. Salazar. En la próxima hora entramos con ese. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es, en estos 20 minutos, hacer estas closing activities. Profe, no tengo libro.
Vamos, los que no tienen libro van a hacer la segunda parte de estos ejercicios del pasado, que son exercises number 2. ¿Listo? Los voy a pasar aquí en la llamada. Listo. Esto es para los que no tienen libro. Los que tienen libro, por favor, adelantando lo que yo creo que ya ayer tuvimos bastante tiempo. Para esto ya debe estar resuelto. Y este es Closing Activities. Listo. Estas actividades de cierre donde se está recopilando todo lo que trabajamos en las 20 páginas previas. Noten que ya vamos terminando la primera unidad. ¿Listo? Esta es una actividad de lectura que pues quiero hacerla, que lo hagamos todos porque pues, es mucho texto, profe. ¿Sí? Entonces es una actividad de comprensión de lectura. Esto lo vamos a hacer a modo de prefix, porque es ABCD. Vamos a aprovechar. ¿Listo? Entonces todos trabajando en estos 15 minutos que nos quedan de clase. Y los que no tienen libro haciendo el segundo ejercicio. ¿Listo? Ustedes saben que yo pido todas estas vainas. Así que por favor, todos trabajando. Listo, listo. Bon appetit, Jamie. Voy a finalizar la grabación que ya quedó igual la explicación del pasado.